Continuando con lo que es la historia clínica y la evaluación en ortopedia, quiero hablarles de los estudios complementarios que utilizamos en nuestra práctica diaria. A manera introductoria les quiero comentar, como les dije al principio, nada sustituye el ejercicio de poder interactuar con el paciente y poder conversar, ver su personalidad, su preocupación, todo lo que es su psiquis y las características de su problema, desde su percepción hasta nuestro criterio y lo que podemos percibir por las pruebas clínicas, que más adelante vamos a comentarla por cada una de las articulaciones y porciones del esqueleto. Entonces, nada más importante que poder interactuar con el paciente, poder reevaluar el paciente. No es lo mismo el paciente que te llega muy adolorido el primer día de la consulta y luego, después de tú haberle puesto algún tipo de tratamiento, vuelve a tu consulta con menos dolor. Entonces, quizás si te prejuicia desde el primer día, no, este paciente necesitará cirugía, y después cuando te llega totalmente tranquilo y ya asintomático, pues te das cuenta cómo el patrón del problema, del dolor, puede variar, o lo contrario, cómo puede empeorar. Entonces, eso es lo más importante. No obstante, también el manejo multidisciplinario. Desde el punto de vista ortopédico, ya nuestros colegas nos hemos ido diversificando en todas las áreas del esqueleto. Los 206 huesos que lo componen, verdaderamente cada uno se comporta como una entidad aislada. Por lo tanto, un manejo y cuidado de manera especializada y óptima se logra más cuando una persona se especializa en un área específica. Usted dirá, bueno, un tobillo no es algo que le va a comprometer la vida al paciente. ¿Por qué me tiene que mandar este doctor, si es ortopeda y traumatólogo, por qué me tiene que mandar un cirujano de tobillo? Verdaderamente que un tobillo no le va a quitar un día de vida necesariamente a una persona, pero la capacidad funcional mermada de una persona sí va al traste, ¿verdad?, con su calidad de vida y con su salud mental y su integridad. Por lo tanto, el manejo en conjunto es la norma actualmente en cuanto a lo que es ortopedia, pero también con las demás disciplinas y especialidades. No es poco común la necesidad cada vez mayor de interconsultar pacientes. Un paciente interconsultarlo, por ejemplo, que vemos o determinamos que tenga algún tipo de problema metabólico que él no lo haya advertido, pues lo manejamos con el médico correspondiente, endocrinólogo, igual el cardiópata, igual el que sufre algún trastorno neurológico o pulmonar, nefrópata, etc. Entonces es un manejo en equipo y multidisciplinario el que se da con cada paciente. Se ve al paciente como un todo, no como un hueso. Lo demás son las pruebas de laboratorio. Los laboratorios, el hueso funciona como todo órgano, tiene sus enzimas y sustancias que produce, y con la tasa en que se produzca en mayor o menor medida, pues entonces uno también puede tener una idea de cómo está la actividad del hueso. En el caso, por ejemplo, en sentido general, una persona con fiebre, podemos ver si el problema se trata de un proceso infeccioso o si es un problema ya reumatológico, cómo está la inmunidad de ese paciente. Y en el caso ya propio de que haya algún problema local en el hueso, hablemos por ejemplo de un tumor, o podemos ver cómo está su metabolismo, si es un tumor formador de hueso o destructor de hueso, o ya no tanto un tumor, hablando del metabolismo, cómo está el calcio, cómo está el fósforo, cómo está el magnesio. O sea, son pruebas que se hacen a diario para ver cómo está el esqueleto del paciente. Igual la integridad del paciente. Muchos pacientes llegan con un dolor de espalda y ya dan por hecho que es un problema de columna. Y cuando vemos luego un examen físico bien minucioso, determinamos que el paciente más bien tiene puñopercusión positiva a nivel de los flancos, tiene disuria. O sea, conversamos con él y complementamos con un análisis de orina, pues podemos determinar que el paciente lo que quizá tenía era un problema
del sistema urinario. Entonces, las pruebas de laboratorio son complementarias, claro, siempre focalizadas y encaminadas con el juicio y criterio. En cuanto a otras pruebas complementarias que tenemos, o iniciando con ellas, está la biopsia. O sea, a veces ante lesiones musculares, tisulares, cutáneas o también óseas, cartilaginosas, cartílago, vemos que hay una imagen que nos es subjetiva de algún tipo de anormalidad, pues tomamos muestra de ellas y la mandamos entonces a anatomía patológica o a patología. La celularidad y la histología de los tejidos es realmente lo que más profundiza en el diagnóstico. A veces no todo es tan florido como que uno rápidamente pueda determinar que un dolor se deba a algún problema en específico, sino que hay que hacer una evaluación bien minuciosa y valerse de pruebas como estas. También, por ejemplo, a esto se le puede hacer inmunohistoquímica, donde se puede ver el comportamiento metabólico y celular de ese tejido. Las radiografías son el gran bastón, quienes ayudan en el diagnóstico. No todos los centros tienen capacidad para hacer otros estudios más sofisticados y la radiografía es un método simple, es rápido, en términos de costos es de los más económicos y realmente puede dar un detalle bastante definido de lo que es la estructura dura, o sea, el hueso. Se puede determinar en un hueso normal la definición de lo que es hueso cortical, lo que es la silueta y el contorno del hueso. El hueso trabecular, se puede determinar las trabéculas de hueso y así entonces ver si es un hueso que está uniforme, si es homogéneo o si tiene una alineación adecuada. De lo contrario, pues entonces uno puede a partir de ahí determinar que se trata de un hueso patológico. Otra facultad que tiene la radiografía es que hasta ahora en nuestro medio, es el único estudio que se puede hacer con el paciente en posición fisiológica, es decir, en bipedestación. O sea, el esqueleto bajo carga, como normalmente él actúa. A veces hacemos radiografía a un paciente que esté acostado, una tomografía, una resonancia. El paciente no está con carga. Esa digamos, angulación o esa deformidad que el paciente presenta puede pasar desapercibida en un paciente que no está bajo carga. Al poner al paciente en bipedestación, pues entonces al someter a ese hueso o a esa articulación, ¿verdad?, una solicitud mecánica, se puede ver entonces la incompetencia de la misma y cómo se desvía. Y así podemos determinar alteraciones angulares que pueden pasar desapercibidas. Es decir, el sencillo hecho de poder hacer una radiografía de pie nos da mucha información en cuanto al comportamiento de una articulación o de un miembro. Igual podemos hacer vistas dinámicas, o sea que el paciente se flexione o se extienda, esté en posición oblicua o que esté en un corte, ¿verdad?, que se haga con el rayo del radio X, se haga con alguna angulación especial que pueda entonces determinar la orientación de una articulación. También la radiografía se puede hacer con estrés, que es haciendo un movimiento extremo o por encima de la capacidad de una articulación o de un hueso, y así ver también la inestabilidad o el comportamiento del mismo. Por ejemplo, podemos ver el hombro. Una radiografía en estrés sería en tracción con un galón o algún peso que cargue el miembro, y así podemos ver si el hombro está inestable. O por ejemplo una radiografía de una columna, una escoliosis que podamos traccionar, también podemos ver qué tan flexible está. Ya por ejemplo en el caso también de la radiografía, pues, hay criterios de qué es normal y de qué no es normal. Hay una serie de líneas radiográficas que podemos trazar en la radiografía y eso también nos dice, y podemos con eso de manera objetiva decir a un paciente que su hueso, su articulación, su cirugía, su problema está dentro del rango normal, o si está patológico, o sea, si está angulado, si está deforme,
con propiedad podemos decir si ese paciente necesita o requiere uno u otro tratamiento. En el caso, por ejemplo, de una solución de continuidad ósea, lo más común, ¿verdad? Una fractura, podemos ver, claro, en vista bidimensional, al menos hacer una radiografía AP y una vista lateral, o sea, una vista anteroposterior y una vista lateral, podemos definir el trazo y el desplazamiento de una fractura. Como sabemos por ley, si la fractura es a nivel de diáfisis, o sea, del cuerpo, de un hueso, pues debemos de centralizar la radiografía, cuestión de que podamos ver la articulación proximal y la articulación distal a esa diáfisis. O si tenemos entonces una lesión o estamos estudiando una articulación, tenemos que entonces determinar o ver a esa articulación la diáfisis que está proximal y distal. Eso se llama una buena centralización. Se toma en cuenta eso en radiografía: penetración, centralización y colimación. Todo eso tiene que ver con cómo se enfoca el rayo, ¿verdad? El equipo de rayos X, cómo se centraliza esa mira, ese visor, ¿verdad? Ese puntero que tiene para bien centralizar y colimar esa radiografía. Y la penetración nos habla, ¿verdad?, de los miliamperajes y kilovoltajes que nos permiten definir bien lo que es las trabéculas y el hueso cortical, ¿verdad?, del hueso, del mismo tejido óseo. Ya por ejemplo, ante irregularidades, o sea, un hueso que sea heterogéneo, podemos determinar si por ciertas características si es algo subjetivo de una infección o de un tumor, tomando en cuenta la historia clínica de los estudios de laboratorio complementarios. También en el transoperatorio podemos ver si el material de osteosíntesis que estamos utilizando está en una situación, o sea, está colocado de manera adecuada. O sea, la radiografía es un método bastante, vuelvo y repito, útil en nuestro día a día, no solamente en el paciente ortopédico que estamos buscando un diagnóstico, sino también en el paciente traumático, como también en el paciente que estamos operando, que estamos tratando. El postoperatorio también podemos ver la radiografía control. Todas esas técnicas radiográficas nos permiten ver si el procedimiento está bien hecho. Y claro, siempre viendo también la relación articular, podemos ver si una articulación está fuera de su sitio, si está inestable o si está luxada. O si el espacio articular está adecuado o si está disminuido, que nos hable, por ejemplo, ya de una artrosis o de un desgaste. Siguiendo la misma línea de la radiografía, utilizando las radiaciones, pero ya de manera helicoidal, en un aparato que puede hacer cortes circunferenciales al cuerpo, pues entonces tenemos la tomografía. La tomografía es un estudio que entonces igual con radiaciones puede definir muy bien las estructuras duras como el hueso y de manera tridimensional puede entonces valorar una lesión. Hay muchas fracturas o lesiones que pueden pasar desapercibidas en una radiografía y entonces se pueden diagnosticar mejor en una tomografía. De igual manera, una radiografía ya que nos haya diagnosticado o que hayamos podido diagnosticar una fractura, con una tomografía podemos valorar mejor cada uno de los fragmentos que están constituyendo esa lesión. Entonces, la tomografía es un ayudante, ¿verdad?, a nuestro diagnóstico. También en el paciente ortopédico, es decir, en el no traumático, podemos hacer ciertos estudios dinámicos también que de manera tridimensional nos permite ver el comportamiento del hueso o de la articulación. Aquí se puede ver, por ejemplo, lo bien que se puede detallar las trabéculas y el hueso cortical en una tomografía, como también la situación articular, en este caso, por ejemplo, de la rótula con el fémur, nos permite también determinar de una manera, o sea, en un estudio dinámico, por ejemplo, algún grado de inestabilidad que tenga la articulación. También el paciente patológico, una tomografía nos permite ver el grado de lesión que tenga el hueso, si ese hueso está lítico, o sea, si está cavitado o si está descalcificado. Se puede ver cómo esas trabéculas se ven menos. También si es un tumor o una infección, cómo ese hueso se ensancha
o está abscedado, ¿verdad? Con algún tipo de colección purulenta u otro tipo de la misma. Igual en el paciente ya postquirúrgico podemos ver la situación, la colocación adecuada o no de los implantes. De manera, todo esto, la ventaja, vuelvo y digo, que es tridimensional. Se pueden hacer cortes coronales, axiales, sagitales y tridimensionales, como en este caso. La densitometría ósea es un estudio que también, utilizando varias metodologías, una de ellas son radiaciones, puede valorar ese hueso trabecular, hueso que ustedes como conocen tiene que ver mucho con el soporte de carga. Entonces, también como saben, patologías fisiológicas, metabólicas como la osteoporosis, se caracteriza porque ese hueso trabecular disminuye y eso entonces hace que el hueso se vuelva más frágil. Hay factores predisponentes y repetibles, como lo es en el caso del sexo femenino, la menopausia, ¿verdad? La disminución de la acción estrogénica, o sea, de las hormonas femeninas, va entonces disminuyendo la mineralización del hueso. El envejecimiento, o sea, el paciente ya de mayor edad va teniendo, o sea, una menor remodelación y su hueso se va destruyendo más del que se forma. También pacientes que tengan algún tipo de uso de sustancia, o sea, de medicamentos tipo esteroides o algún otro otra sustancia que entonces interrumpa la mineralización del hueso, a cualquier edad puede entonces producir una osteoporosis. Entonces esto va midiendo los gramos, ¿verdad? Por centímetro cuadrado de lo que es las trabéculas de hueso, y entonces eso nos va diciendo en una manera bien gráfica si el hueso está normal, si está afectado, si ya tiene osteopenia, el término que es desde 0 hasta -2, ¿verdad? Hasta negativo, hasta -2 es osteopenia, y por debajo, o sea, por debajo de -2.5 es ya osteoporosis. O sea, osteopenia es de 0 hasta -2.5 y osteoporosis es ya entonces de -2.5 para más negativo. Hay otros métodos de hacer densitometría ósea. Está también por cuantitativa, que es por tomografía. Hay también por radiofrecuencia. O sea, hay varias metodologías. La más utilizada es la DEXA, que es por radiaciones. La sonografía es otro estudio complementario. Ustedes saben que son ondas que va emitiendo el aparato, y entonces se transmite a través principalmente del fluido de los líquidos, de los tejidos, perdón, y eso entonces nos va definiendo una imagen. La sonografía es muy útil para ver estructuras blandas y sobre todo de consistencia líquida. No solamente lo utilizamos entonces a nivel obstétrico, sino también en nuestra área. Por ejemplo, diagnóstico puede determinar bien la sustancia de un tendón, y la presencia de líquido en la sustancia del tendón va a hablarnos entonces de que hay edema. Lo mismo también cuando hay algún tipo de colección. Aquí está por ejemplo la muñeca. Pueden ver en un corte transversal cómo se ven los diferentes tendones, estructuras que pasan por esa región. Si hay colección de líquido, o sea, toda esta imagen que es ecoica, o sea, que se ve negra, entonces nos habla de que hay presencia de líquido. Este líquido puede ser normal como puede ser anormal. Aquí vemos por ejemplo otra vez en el hombro como ese edema, eso que está negro, entonces nos habla de que hay un derrame articular o una sinovitis. En el caso por ejemplo de la paciente embarazada, podemos valorar articulaciones del niño y ver si este niño ya viene por ejemplo con algún trastorno esquelético como el tipo una luxación congénita. Para nuestros procedimientos también nosotros utilizamos sonografía para hacer por ejemplo algún tipo de infiltrado o aspiración articular. La resonancia magnética pues es un estudio de mucho mayor definición, y aquí lo que utiliza, como el nombre lo dice, son una serie de estructuras, campos magnéticos, que valora bastante bien lo que son los hidrogeniones, ¿verdad?
lo que es líquido, y tiene varias secuencias. Está el T1. El T1 valora principalmente las estructuras blandas, o sea, las estructuras más sólidas, como hueso, músculo. El T2 valora principalmente lo que es líquido. El líquido se resalta en blanco. En el T1 el líquido se ve negro. Y el STIR es la técnica de supresión grasa, donde entonces a veces la grasa se puede ver resaltada y parecer líquido o edema. Esta técnica STIR o de supresión grasa, como dice, se suprime, o sea, la grasa se opaca y se destaca más lo líquido. La resonancia magnética la usamos bastante para ver las estructuras blandas, por ejemplo los tendones, las articulaciones. Da mucho mayor definición que la sonografía, ya que la sonografía es limitada en parte y también es usuario dependiente, o sea, depende mucho de quién está haciendo la sonografía para tener un buen diagnóstico. Igual que la tomografía, la resonancia utiliza o tiene la facultad de obtener todos los cortes coronal, sagital, axial, y poder diferenciar bastante bien el tejido óseo del tejido blando. En el caso de la columna vertebral, podemos ver, por ejemplo, el tejido neural, tejido nervioso, lo que son igual las estructuras articulares y óseas. Lesiones, por ejemplo, de la médula espinal, podemos ver bastante detallado lo que es la lesión, ¿verdad? La misma. O sea, nos da una idea bien detallada de las estructuras blandas, la resonancia magnética, y con la ventaja de que no utiliza radiaciones. El gammagrama óseo es un estudio ya de medicina nuclear, donde se utilizan unos ciertos isótopos, ¿verdad? Elementos que se inyectan a través de la sangre, y entonces a través también de la utilización de radiaciones se puede resaltar, dependiendo del tipo de isótopo que se utiliza, si es indio, galodinio, tecnecio, se puede determinar el metabolismo de los tejidos, y dependiendo de la intensidad o la coloración con que se resalte, también podemos ver si esa lesión ósea se trata de una infección, si es algo degenerativo o si es algo tumoral. La tomografía por emisión de positrones o PET scan es algo mucho más avanzado, o sea, valora mucho de una manera más definida el metabolismo, celularidad y extensión, definición de una lesión, a través también de una metodología similar con radiaciones y con isótopos que se inyectan a través de la sangre. Esto nos permite determinar entonces, como digo, de una manera más definida la actividad metabólica del hueso, y también su definición es mucho mayor. Los estudios neurofisiológicos, la electromiografía, ¿verdad? El estudio de conducción nerviosa es un estudio que se utiliza, como su nombre lo dice, para valorar la función nerviosa y la unión neuromuscular. Así podemos determinar trastornos de la placa motora y así saber si estamos ante un problema neuropático o miopático. En el caso, por ejemplo, de pacientes que tengan debilidad, que tengan adormecimiento, calambres, podemos determinar si se trata de una compresión neurológica periférica, o si se trata de un problema central, o si se trata ya no de un problema neurológico, sino de un problema muscular, si la fibra muscular está teniendo algún tipo de daño, por ejemplo una distrofia muscular. Esto nos da un trazado similar al que puede dar, por ejemplo, un electrocardiograma para valorar el corazón, y entonces hay un especialista neurofisiólogo en nuestro medio, tanto es neurólogo como es un médico certificado, como es un fisiatra que lo realiza. Lo podemos mandar a hacer tanto en consultorio, como lo podemos usar también en ciertas cirugías donde estamos manejando o estamos cerca de estructuras nerviosas. En el caso, por ejemplo, de quien les habla, o sea, en el caso de las columnas, el uso de neurofisiología es casi obligatorio, deberíamos usarlo en todos los pacientes, ya que esto nos da mucha seguridad
en nuestra cirugía. Igual cuando se está haciendo alguna liberación nerviosa, por ejemplo, el túnel del carpo o algún otro tipo de cirugía que esté cerca de una estructura nerviosa, el uso de la neurofisiología es bastante importante. Estos jóvenes entonces para complementar lo que, como le digo, son lo que es la historia clínica en el paciente, o sea, el abordaje clínico del paciente. Espero que les sirva y hasta la próxima.